Éxodo 38. Recordamos que estamos continuando una serie de estudios que se llama Manos a la Obra. Y en esta serie de estudios, cada miércoles vamos verso por verso a través del libro de Éxodo. Y en este punto del libro estamos estudiando específicamente la construcción del tabernáculo, que finalmente este es el tema final de Éxodo. Éxodo termina con la finalización de la obra del tabernáculo y ya estamos terminando casi esta obra de construcción que dice aquí. Y recordamos que el tabernáculo es este lugar de encuentro que Dios le pidió a Moisés que construyera. Un lugar en donde el pueblo pudiera buscar a Dios. Un lugar en el que el pueblo pudiera traer sus ofrendas, hacer sus holocaustos. Y la semana pasada vimos la construcción del interior del tabernáculo, o sea, la tienda. ¿Cómo se ve por dentro? Vimos muebles, vimos el significado de cada cosa. Y ahora es tiempo de que estudiemos la parte de afuera del tabernáculo, el exterior. ¿Cómo se construye? ¿Qué hay ahí? Esta parte de afuera del tabernáculo se le conoce como el atrio del tabernáculo. Y el atrio es una palabra fresa para decir patio. Así que este es el patio del tabernáculo, lo que vamos a estudiar el día de hoy. Y en el atrio vamos a ver que hay dos piezas principales, dos muebles principales en el patio o en el atrio del tabernáculo que vamos a estudiar. Y este estudio lo vamos a dividir en 4 breves puntos, ¿ok? El primero es el altar del holocausto, que es el primer mueble. Después vamos a ver la fuente de bronce, que es el segundo mueble. Y después vamos a ver la construcción del atrio en sí, cómo quedó la forma del patio. Y finalmente una parte de rendición de cuentas, en la que Moisés rinde cuentas de todo lo que se utilizó para construir el tabernáculo. Una parte muy interesante. Y esos son los 4 puntos que vamos a ver este capítulo. Vamos a ir uno por uno. Primeramente, el altar del holocausto. Vamos a leer versículos 1 al 7. Si estás en Éxodo capítulo 38, versículos 1 al 7. Y dice: igualmente hizo de madera de acacia el altar del holocausto, su longitud de 5 codos, su anchura de 5 codos, cuadrado y de 3 codos de altura. E hizo sus cuernos a sus 4 esquinas, los cuales eran de la misma pieza, y lo cubrió de bronce. Hizo asimismo todos los utensilios del altar: calderos, tenazas, tazones, garfios y palas. Todos sus utensilios los hizo de bronce. E hizo para el altar un enrejado de bronce de obra de rejilla, que puso por debajo de su cerco hasta la mitad del altar. También fundió 4 anillos a los 4 extremos del enrejado de bronce para meter las varas. E hizo las varas de madera de acacia y las cubrió de bronce. Y metió las varas por los anillos a los lados del altar para llevarlo con ellas. Hueco lo hizo de tablas. Entonces, en la parte exterior del tabernáculo, que es lo que vamos a estar viendo hoy, este altar que describe en los versículos 1 al 7 va a ser lo más llamativo. O sea, cuando tú entras al patio o al atrio del tabernáculo, lo primero que va a llamar tu atención es este altar que está ahí en medio del tabernáculo. Este altar, a diferencia del resto del mobiliario, era bastante grande. Probablemente era lo más grande de todos los muebles que hay en el tabernáculo. Mediría unos 2,30 metros por 2,30 metros. O sea, es un cuadrado grande de 2,30 por 2,30. Y la altura tendría 1 metro. Tú dices, bueno, no es muy alto, es de 1 metro. Pero este altar sería puesto sobre una plataforma que tendría escaleras para subir. Entonces este altar sí estaría puesto en alto de cualquier manera. Entonces sería bastante llamativo. Lo primero que te llamaría la atención al ver el atrio del tabernáculo. Así que tenemos una imagen de cómo luciría este altar del holocausto. No sé si ya la pusimos por ahí. Ese es el altar, o un aproximado de cómo se vería este altar del holocausto. A lo mejor tú piensas, bueno, como que se parece al asador de carnes que vi en Costco, ¿no?
Pues esa es la idea. Este altar es básicamente eso, es un asador de carnes. Incluso sus utensilios, me dice aquí que son calderos, tenazas, tazones, garfios, palas. O sea, todo lo que tú necesitas para tener una tarde de carnes asadas, esos son sus utensilios. A diferencia de cualquier asador, este altar estaba todo cubierto de bronce. Por esto mismo es conocido por el altar de bronce. Y al igual que los demás muebles, tiene estos anillos para atravesar varas que ayudan a transportarlo. Recordamos que todo lo que está en el tabernáculo tiene que ser transportable. Pero este altar es bien importante porque este altar va a ser el centro de toda la adoración judía por los próximos cientos, incluso miles de años. Aquí es donde se va a formalizar como un rito judío todos los sacrificios, los holocaustos, las ofrendas de paz, las ofrendas por el pecado, todo lo que son sacrificios de animales. Esto va a ser el centro. Ahí es donde se van a hacer los sacrificios de animales. Así que es el mueble más grande del tabernáculo y el más llamativo en el patio. Si tú entras al atrio del tabernáculo, esto va a ser lo primero que tú verías. Y como lo hemos visto anteriormente, todo tiene un motivo de ser. Este es el lugar en donde todos esos corderitos van a ser sacrificados. Ahora, hay que recordar un poquito. Cuando hablamos del sacrificio de los corderos, ¿a quién están representando los corderos sacrificados? ¿Quién lo sabe? A Jesús. Con fuerza. A Jesús. Los corderos que van a ser sacrificados representan a Jesús. Dice la Biblia, dijo Juan el Bautista cuando vio a Jesús, dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y si los corderos representan a Jesús, este altar es donde los corderos mueren, entonces este altar, ¿qué representaría? La cruz, ¿no? Entonces este altar tiene de trasfondo la representación de la cruz, porque es el lugar donde mueren los corderos y finalmente el lugar donde va a morir el Cordero de Dios es la cruz. Entonces es obvio que Dios desea que este altar sea lo más llamativo. Es obvio que Dios quiere que este altar sea el centro de la adoración. Es obvio que Dios quiere que cuando la gente entre dentro del atrio, este altar sea lo primero que la gente vea. ¿Por qué? Porque la cruz es lo que Dios desea que el mundo vea. El lugar en donde el amor de Dios fue derramado al mundo. El lugar en donde la ira de Dios fue derramada sobre su propio Hijo, para que nosotros no tengamos que recibir su ira, esa cruz. Quiere Dios que la cruz sea el centro. Quiere Dios que la cruz sea el mensaje. Quiere Dios que la cruz sea lo que el mundo vea. Y así como este altar está en el centro del atrio, así necesitamos tener la cruz en el centro de nuestras vidas. Dios quiere que mantengamos nuestra mirada constantemente en la cruz de Cristo. Porque ¿sabes algo? La cruz te ayuda a mantener la perspectiva en cada área de tu vida. Piensa en cualquier área, no importa. Necesitas la perspectiva de la cruz. Si estás en un problema muy fuerte, una tribulación, recuerda la cruz de Cristo, en la que Dios te demuestra, fíjate esto, cómo Jesús resolvió el mayor problema de la humanidad. Ese problema que parecía imposible resolver, que era que el hombre era un pecador y que entonces no podía ver a Dios. El mayor problema que tenía el ser humano, Jesús lo resolvió en la cruz. Entonces, ¿qué no va a poder hacer con tus problemas? ¿Cómo no va a poder solucionar un problema económico? ¿Cómo no va a poder solucionar un problema familiar o un problema sentimental? La cruz de Cristo nos recuerda que Dios es capaz de solucionar todos los problemas, aún el más difícil. La cruz fue la solución. ¿Qué no va a poder hacer con tu situación? O vámonos al otro extremo.
Si estás en un momento súper padre, súper bueno, te está yendo bien, las cosas te están saliendo, los negocios van bien, o la escuela va bien, o no sé. Y tú dices, ojalá pudiera quedarme en esta etapa de mi vida para siempre, porque está súper padre. Aún ahí, recuerda la cruz de Cristo. Que la cruz siga siendo el centro. Porque sabes algo, sin la cruz, no importa qué bien te vaya. Puede irte súper bien. Podría ser el hombre más rico del mundo y tener todo lo que tú quieras. Pero si Jesús no hubiera muerto en la cruz por ti, de nada te serviría. Estarías perdido. No tendrías esperanza. Por lo cual, no importa cuál sea la situación, buena o mala, de cualquier índole. Hebreos 12:2 dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Esa es la exhortación, pon tu mirada en Jesús, pon tu mirada en Cristo. En cualquier cosa que estés haciendo, que tu enfoque siga en la cruz, no lo pierdas. Estás estudiando, estás trabajando, estás sirviendo, estás animando a alguien, estás regañando a alguien, estás consolando a alguien, estás educando a alguien, que tu enfoque está en la cruz. Deja que la perspectiva sea esa. Así que el altar del holocausto es el primer mueble de la parte exterior. Y esto es lo que nos recuerda, la cruz del Señor. Ahora vemos el segundo mueble, es la fuente de bronce. Y está en el versículo 8, si me acompañas. Dice, también hizo la fuente de bronce y su base de bronce, de los espejos de las mujeres que velaban en la puerta del tabernáculo de reunión. Esta fuente de bronce estaba en la parte exterior de la entrada a la tienda. Es decir, junto a la entrada del interior del tabernáculo, estaba afuerita de la tienda. Y como habíamos visto anteriormente, esta fuente no tiene medidas exactas. La Biblia no da pues medidas específicas para la fuente de bronce, por lo cual no sabemos si era grande, no sabemos si era chica. Lo que se cree es que era chica porque era una fuente para lavarse las manos, no necesitas un gran tamaño para esa fuente. Pero el tamaño de la fuente no es lo importante, sino la función. Esta es la fuente en donde los sacerdotes se lavaban las manos antes de oficiar su sacerdocio. Y era importante por dos motivos. Por un lado, era importante por la higiene. Dios da muchas reglas en su palabra, en la ley, que tiene que ver con la higiene personal por salud. Y este es uno de ellos, el lavamiento de las manos. Era importante esta fuente para mantener la higiene de los sacerdotes, porque el sacerdote constantemente trabajaba con animales. Y no solamente trabajaba con animales, sino que sacrificaba animales, se los degollaba, les quitaba la piel, les sacaba las vísceras y demás. En el Levítico vamos a ver a profundidad todo eso. Pero era importante obviamente la higiene del sacerdote, porque incluso en los sacrificios una parte era consumido por el fuego, pero otra parte era para el consumo de los sacerdotes. O sea, una parte del sacrificio ellos se lo iban a comer, entonces obviamente tenía que ser todo muy higiénico. Por otro lado, el lavamiento de las manos en la fuente era importante por lo que representaba. Representaba pureza. Representaba estar limpio delante de Dios, estar puro delante de Dios. Recordamos en estudios pasados que los sacerdotes iban a ser consagrados, lavándolos literalmente, bañándolos, a las afueras del atrio, a las afueras del tabernáculo. Un lavamiento de cuerpo completo de los sacerdotes para consagrarlos para Dios, que sería una sola vez, y hago hincapié, una sola vez como ceremonia pública. Obviamente los sacerdotes se iban a bañar como cualquier otra persona, pero una sola vez iba a ser público como una ceremonia de consagración para los israelitas. Entonces, ese era el inicio de su sacerdocio, y lo único que Dios les pedía que continuaran haciendo
como una ceremonia pública era lavarse las manos. Lavamiento de manos representaba permanecer en la pureza del Señor. El Señor ya los lavó completos, ya los hizo puros, pero ahora Dios le pide, bueno, permanezcan en eso. Y esa ceremonia de lavamiento de manos era algo necesario que el Señor les pedía que continuara haciendo. Así que tenemos el aspecto higiénico, pero también tenemos el aspecto ceremonial del lavamiento de manos. Y la pregunta es, bueno, ¿cómo puedo aplicar esto en mi vida? Pues lávate las manos antes de comer. No es cierto. Bueno, sí, pero no aplica así. La respuesta es bien simple. El bronce, ¿se acuerdan qué representa el bronce? Lo vimos hace quién sabe cuántas semanas. El bronce es el metal que representa el juicio. Si ya se te había olvidado, que lo vuelvas a apuntar. Y el agua, ¿se acuerdan qué representaba el agua? El agua representa la palabra de Dios. Entonces tienes una fuente de bronce con agua. Nuestra pureza se juzga por nuestra permanencia en la palabra, ¿ok? Poniéndolo de una manera más sencilla, la mejor manera de permanecer puro es permanecer en la palabra de Dios. La palabra de Dios es el agua que nos lava. La palabra de Dios nos purifica. La palabra de Dios nos transforma. Fíjate cómo lo pone el apóstol Pablo en 2 Timoteos 3, 16 y 17. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Es decir, que las escrituras trabajan en nosotros de manera que nos transforman las escrituras. A través de la enseñanza, dice aquí, de redarguir, de la corrección, de la instrucción. Todo esto trae convicción en nuestra vida, transforma nuestra vida. Y es la palabra de Dios lo que tiene el poder para transformar mi mal carácter. O es la palabra de Dios lo que tiene el poder para transformar el mal carácter de tu esposo, de tu esposa, de tus hijos. No yo le puedo decir 1,000,000 de veces lo que me molesta. Yo puedo decir 1,000,000 de veces lo que no me gusta que se haga, pero yo no voy a cambiar a nadie. ¿Sabes? Ese es el secreto más grande, o probablemente uno de los secretos más grandes de un matrimonio. Tú vives un matrimonio tratando de cambiar a la otra persona, miserable vas a ser el resto de tu vida porque vas a tratar y vas a tratar y la otra persona nunca va a cambiar. ¿Qué tiene el poder para transformar la vida de las personas? Dios, a través de su palabra. No hay otra forma. El hombre es terco. Y aunque queramos cambiar, somos malos. No podemos cambiar por nosotros mismos. Tiene que ser el poder sobrenatural de la palabra de Dios lo que venga a transformarnos. Porque cuando buscamos la palabra de Dios es un alimento espiritual. Alimenta mi espíritu, revive mi espíritu. Por lo cual permite que el Espíritu Santo de Dios obre en nosotros. Y nos ayude a hacer a un lado lo malo y nos ayude a seguir lo que de verdad le agrada a Dios. Por lo cual es necesario congregarnos, ojo, aplicación práctica, es necesario congregarnos para escuchar la palabra. Pero también es necesario hacernos el hábito de leer la Biblia todos los días. Tienes un foco rojo cuando tu Biblia se queda en el mismo lugar que la dejaste desde el domingo. Es importante hacerte un hábito de leer la Biblia todos los días, agarrar un cuaderno, empezar a anotar lo que Dios te habla en su palabra. Esa es la única manera que podemos permanecer en pureza. Y no te desesperes, las primeras veces que leemos la Biblia, muchas veces no entendemos mucho. Y es normal. Pero hazlo un hábito. Y Dios va a empezar a abrir tu entendimiento para que comprendas su palabra. Y su palabra te va a empezar a hablar y va a empezar a transformar tu vida. Y la palabra de Dios va a empezar a transformar la vida de aquellos que te rodean. Esta es la única manera de permanecer en pureza. Permanecer en la palabra de Dios.
Puedes leer libros de pureza, hay muchos. Te puedo recomendar algunos. Puedes ir a conferencias de pureza. Puedes pedir que oren por ti, por pureza. Puedes pedir incluso que te liberen, ¿no? Como se acostumbra en muchas iglesias, que lo liberen del espíritu de impureza, que lo liberen del espíritu de fornicación, que lo liberen del espíritu de lascivia y todo esto. Y es un show, pero si no permaneces en la palabra de Dios, nada de esas cosas, ninguna, van a tener efecto. Mientras tú no tengas una vida de meditación en la palabra de Dios, de oración todos los días, no importa qué es lo que hagas, no vas a poder permanecer en pureza, no vas a poder caminar en pureza, vas a seguir en los mismos pecados de siempre. El Espíritu Santo nos da el poder a través de la palabra de Dios y a través de llevar una vida de oración. Es la clave, no hay otra. Y es simple, es sencillo, no requiere gran cosa, no requiere que te saquen el demonio, no requiere nada. Ve a su palabra todos los días y busca a Dios en oración y tu vida va a ser transformada. Como dirían los políticos, te lo firmo, te lo cumplo. No hay falla. Ahora vamos a ver el tercer punto del estudio de hoy. La construcción del atrio. Versículos 9 al 20, ¿ok? Si me sigues en tu Biblia, versículos 9 al 20, dice: hizo asimismo el atrio del lado sur, al mediodía. Las cortinas del atrio eran de 100 codos de lino torcido. Sus columnas eran 20 con sus 20 basas de bronce. Los capiteles de las columnas y sus molduras de plata. Y del lado norte cortina de 100 codos. Sus columnas 20 con sus 20 basas de bronce. Los capiteles de las columnas y sus molduras de plata. Del lado del occidente cortinas de 50 codos. Sus columnas 10, sus 10 basas. Los capiteles de las columnas y sus molduras de plata. Del lado oriental al este cortinas de 50 codos. A un lado cortinas de 15 codos. Sus 3 columnas y sus 3 basas. Al otro lado de uno y a otro lado de la puerta del atrio, cortinas de 15 codos con sus 3 columnas y sus 3 basas. Todas las cortinas del atrio alrededor eran de lino torcido. Las basas de las columnas eran de bronce. Los capiteles de las columnas y sus molduras de plata. Asimismo las cubiertas de las cabezas de ellas de plata. Y todas las columnas del atrio tenían molduras de plata. La cortina de la entrada del atrio era de obra de recamador de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Era de 20 codos de longitud y su anchura, o sea su altura, era de 5 codos, lo mismo que las cortinas del atrio. Sus columnas eran 4, con sus 4 basas de bronce y sus capiteles de plata, y las cubiertas de los capiteles de ellas y sus molduras de plata. Todas las estacas del tabernáculo y del atrio alrededor eran de bronce. Todo esto que acabamos de leer es el atrio. Y el atrio, como dijimos, es la palabra fresa para decir patio. Este es el patio del tabernáculo, la parte exterior. Y era una explanada bastante grande. Aquí nos da todo en codos, pero si tú transformas eso a medidas hoy en día, mediría 46 metros por 23 metros, o sea, un rectángulo bastante grande, bastante amplio, o sea, hace 1058 metros cuadrados, un buen terreno. Todo esto es la parte exterior del tabernáculo, lo que está al aire libre, y sus muros en realidad no son muros de concreto, sus muros son cortinas que están sostenidas por bases y astas de madera recubiertas de bronce. Sus muros tenían 2 metros con 30 centímetros de alto, o sea, más alto que cualquier hombre. La puerta de entrada era en realidad una cortina, no era una puerta, era una cortina. Colores predominantes, púrpura y azul. Tenía cosas bordadas con carmesí, dice también, y blanco con lino. Pero el atrio del patio, no sé si tenemos la imagen ya por ahí, la podemos poner, se vería más o menos de esa manera, ya con lo que acabamos de ver.
Tenemos la explanada, los muros son como cortinas, son telas, es un rectángulo. En la parte exterior se ve el altar de bronce sobre una gran plataforma. Ahora, esta plataforma aquí está algo exagerada. La plataforma del altar de bronce no sería tan larga, sería más corta y a lo mejor un poquito más baja, pero se da una idea más o menos de la plataforma sobre la cual estaría el altar. Y atrás del altar, frente a la tienda del tabernáculo, se ve un poco chiquito, no sé si alcanzas a ver, pero ahí se alcanza a ver en el fondo la fuente de bronce a las afueras de la tienda. Y después, atrás de la fuente de bronce, la tienda se ve muy claramente, que es el tabernáculo, la parte interior. Y así se vería aproximadamente el tabernáculo desde afuera, en la parte exterior. Ahora, ya vimos la construcción de los muebles, el altar, la fuente, y ya vimos la construcción del atrio, toda esta explanada que estamos viendo, delimitada por muros que son cortinas. Y tenemos una idea general de cómo se ve. La última parte de este capítulo es muy interesante, es muy curioso, porque se muestra un inventario de todo lo que se utilizó para construir con lujo de detalle, ¿ok? Y esta es una parte importante que casi nunca se le da importancia. Leemos esto y nos lo pasamos de largo, porque son números, son medidas y da flojera. Pero en realidad es muy interesante todo esto. Y es el punto número 4 del estudio, que es la rendición de cuentas. Vamos a leer versículos 21 al 23. Dice, estas son las cuentas del tabernáculo del testimonio. Las que se hicieron por orden de Moisés, por obra de los levitas, bajo la dirección de Itamar, hijo del sacerdote Aarón. Y Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá. Hizo todas las cosas que Jehová mandó a Moisés. Y con él estaba Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, artífice, diseñador y recamador en azul, púrpura, carmesí y lino fino. Aquí tenemos mencionados a los líderes que llevaron a cabo esta obra. Por decirlo de alguna manera, como los ingenieros que llevaron a cabo este edificio, por ponerlo de alguna manera. Moisés era el líder general y le encargó a los levitas que llevaran un registro detallado de todas las cifras, todos los materiales, y los levitas iban registrando todo. Recuerdas que era una ofrenda, el pueblo iba trayendo materiales y los levitas los iban recibiendo, los iban registrando y luego le pasaban estas cuentas al hijo de Aarón que se llama Itamar. Itamar iba haciendo entonces el inventario general de todo lo que se traía, las cifras, lo iba compilando todo. Después menciona Bezaleel. Bezaleel fue el coordinador general de toda la obra. Podríamos decir que todos los diseños, él coordinó todo eso. Y su asistente era Aholiab. Entonces vemos aquí toda una organización que se toma para la construcción del tabernáculo. No fue hecho a la y se va, no fue el hecho a ver cómo queda y Dios nos bendiga. Hubo una organización específica. Y estuvo bien organizado el liderazgo, estuvo bien organizado en responsabilidades que le tocaba hacer a cada quien, para cubrir no solamente el área de construcción, sino también el área de contabilidad y el área del uso de los recursos. Todo fue registrado, todo fue contabilizado, de manera que todo llegó a donde tenía que llegar y hay pruebas de eso. Ojalá así fuera nuestro país, ¿verdad? Así que vemos que en toda esta obra está transparencia y está esta rendición de cuentas. Y fue algo primordial para Moisés tener esta organización. Y aquí vemos cómo Dios le da sabiduría a Moisés para dirigir todo de una manera tal que aquí encontramos, escucha, esto es interesante, los principios básicos de la política. ¿Tú creías que el Instituto Nacional de Transparencia se había construido o instituido en el 2007 de nuestra era, ¿no? De nuestra época? Pues ¿qué crees? Moisés ya se nos había adelantado. Moisés ya había instituido
Instituto Nacional de Transparencia, por decirlo de alguna manera, en el que rendía cuentas al pueblo de todo lo que se hacía, los recursos que entraban, cómo se utilizaban, en qué se gastaban. Eso es principio de política. Moisés rindió cuentas, dando santo y seña de todo lo que se utilizó, incluso lo que sobró. ¿Qué pasó con lo que sobró? Moisés dice qué pasó con lo que sobró, para qué se utilizó. Ahora, todo esto lo vamos a ver a continuación. Prepárate, son los versículos 24 al 31, es una porción larga. Ahorita vamos a explicarla, pero fíjate, es bien interesante. Todo el oro empleado en toda la obra del santuario, el cual fue oro de la ofrenda, fue 29 talentos y 730 ciclos según el ciclo del santuario, y la plata de los empadronados de la congregación fue 100 talentos y 1775 ciclos según el ciclo del santuario. Medio ciclo por cabeza según el ciclo del santuario a todos los que pasaron por el censo de edad de 20 años arriba, que fueron 603,550. Hubo además 100 talentos de plata para fundir las basas del santuario y las basas del velo en 100 basas, 100 talentos a talento por basa. Y de los 1775 ciclos hizo los capiteles de las columnas y cubrió los capiteles de ellas y las ciñó. El bronce ofrendado fue 70 talentos y 2,400 ciclos, del cual fueron hechas las basas de la puerta del tabernáculo de reunión y el altar de bronce y su enrejado de bronce y todos los utensilios del altar, las basas del atrio alrededor, las basas de la puerta del atrio y todas las estacas del tabernáculo y todas las estacas del atrio alrededor. Y tú dices, ¿qué acabamos de leer? Vamos a traducir todo esto en algo que comprendamos. Porque las cifras que nos está dando son talentos, son ciclos, pero vamos a trasladarlo a cifras que entendemos hoy en día para darnos una idea de la magnitud de todo lo que se utilizó, ¿ok? Y tenemos por ahí una imagen, no sé si me la puedes poner, ya está. Me dice en el versículo 24 que 29 talentos y 730 ciclos de oro se utilizaron, y esto equivale hoy en día a 994 kilos de oro, imagínate, casi 1,000 kilos de oro se utilizó en la obra. El versículo 24 me dice que 29 talentos 100 talentos y 1,770 ciclos de plata se utilizaron en la obra, lo cual equivale a 3,420 kilogramos de plata hoy en día. Versículo 29 dice que se utilizó 70 talentos y 2,400 ciclos de bronce, que hoy en día equivaldrían a 2,407 kilogramos de bronce. Y menciona el versículo 27 que sobró plata, o sea que hubo plata de más, y el sobrante de plata era de 100 talentos, que son aproximadamente unos 3,400 kilos de plata, era bastante plata que sobró. ¿Te acuerdas que cuando el pueblo empezó a traer la ofrenda y empezaron a traer sus alhajas y todo esto, de repente los levitas tuvieron que detener al pueblo y dijeron, espérense, ya basta porque ya trajeron de más? Bueno, eso es lo que sobró. Y me dice aquí que este sobrante se utilizó para fundir las bases de la estructura que sostenían las cortinas. Se usó 1 talento por basa, fueron unas 70 basas en total. El plan original para todas las estacas, dice en la construcción del tabernáculo, es que las estacas fueran de bronce, pero debido al sobrado de plata, dice que al final de cuentas las bases del atrio se terminaron haciendo de plata, con lo que sobró. Hasta como que se siente raro ver la Biblia con tanto detalle, ¿no? Como que uno no se imagina algo tan detallado en esta clase de pasajes que acostumbramos a leer y pasar de largo. Pero la Biblia, recordemos que no solamente es una aplicación espiritual. La Biblia es un libro de historia que ha sido muy útil para comprender el pasado de ciertas civilizaciones, ciertos personajes que parecía que estaban perdidos en la historia o que no eran reales. Un ejemplo, Poncio Pilato. Poncio Pilato, hace unos 50 años más o menos, se creía que no existió. Hasta que por medio de las fuentes bíblicas encontraron una placa que decía Poncio Pilato,
gobernador de Judea, si no me equivoco, y con una fecha esta placa y se dieron cuenta que, pues la Biblia tenía razón, si existió Poncio Pilato. Claro que sí, porque es historia. La Biblia no solamente es historia, sino que la Biblia también es geografía. La Biblia ha sido utilizada por muchas personas para encontrar diversos lugares, diversos edificios, construcciones o ruinas de construcciones que se creían perdidos o se creían partes de un mito y utilizaron la geografía que provee la Biblia para encontrar esos lugares y se han probado verdaderos. Ahora no hablemos solo de historia y geografía, hablemos de ciencia, un tema delicado. La Biblia es un libro de ciencia que nos ayuda a comprender cómo fue creado todo y cómo funciona todo, cómo funciona el mismo universo. Antes de que se dijera que la Tierra era redonda, adivina dónde lo decía ya, en la Biblia. Antes que se descubriera que la Tierra flotaba en el espacio y no lo estaba sosteniendo un monigote en su espalda así. Adivina dónde decía que la Tierra estaba flotando. La palabra de Dios. Ojo, antes de que se descubrieran fósiles de dinosaurios, la Biblia ya describía en el libro de Job las criaturas aladas. O sea, es increíble la cantidad de cosas que la Biblia nos provee. Ahora, hoy vimos que la Biblia es incluso un libro de política, que nos enseña los principios de transparencia, nos enseña los principios de rendir cuentas al pueblo. O sea, se ha puesto de otra manera, el gobierno actual, republicano, demócrata, la Biblia sienta las bases de eso. ¿Te imaginas qué pasaría entonces, conociendo todo esto, si tomáramos la Biblia en serio? ¿Te imaginas qué pasaría si la Biblia fuera la guía para nuestras vidas? ¿Qué pasaría si los políticos tomaran la Biblia? ¿Qué pasaría si los empresarios tomaran la Biblia? Si los científicos tomaran la Biblia? Los profesores tomaran la Biblia. La Biblia es veraz, es eficaz, es sabiduría, es poder, es conocimiento, es demasiadas cosas al mismo tiempo. Y yo pienso muchas veces, ¿por qué no es tomada en cuenta por más personas? Pero Dios me recuerda algo bien importante. No te preocupes por los demás, Dani. Tómala tú. Vívela tú. Descúbrela tú. No te preguntes qué pasaría si tu país o si el presidente de tu país tomara la Biblia. Pregúntate qué pasaría si tú tomaras la Biblia en tu vida en serio. Así que, hermanos, si la Biblia es tantas cosas, tanta sabiduría, tantos principios, tanto conocimiento, tómala, léela, apréndela, memorízala, pero vívela. Ese es el reto. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. O sea, la Biblia va más allá de todo eso. Va más allá de historia, va más allá de ciencia, va más allá de geografía, va más allá de política. La Biblia hace lo único que ninguna de esas ciencias puede lograr, que es llegar al corazón de las personas. Más allá de cualquier conocimiento, la Biblia tiene el poder para transformar nuestras vidas. Y más allá de cualquier otra cosa, la Biblia es el testimonio que Dios nos dejó para que lo conozcamos a Él. Para que conociéndole nos acerquemos a Él y habiéndonos acercado a Él, le amemos así como Él nos amó, así como Él nos ama.
Así que la Biblia es muchas cosas, pero la mayor de ellas es el testimonio de Dios para que el mundo lo conozca. O sea, la Biblia es Cristo. Es el testimonio de Jesucristo. Así que aquí vemos cómo Moisés rindió cuentas a todo el pueblo de todo lo que hizo, santo y seña, medida por medida. Todo hecho fue honradamente y está registrado aquí en la Biblia. Todo fue hecho con temor de Dios. Y si te puedo dar un consejo más, un último consejo antes de cerrar el estudio, acerca de todo esto que estamos estudiando, es rinde cuentas. O sea, Moisés fue transparente con lo que hizo. Fue transparente con lo que obró. Sé transparente tú también. Sé transparente con tu vida. Y no hay mejor manera de hacer eso que rindiendo cuentas. ¿A qué me refiero con rendir cuentas? Busca un consejero en la palabra. Busca una consejera en la palabra si eres mujer. Una persona que puedas acercarte a ella cuando necesites un consejo, o una persona a la que te puedas acercar si la regaste y metiste la pata, o descubriste que estás haciendo algo mal, alguien a quien puedas confesarle eso y que te ayude y que te eche la mano. No hay mejor cosa que busques un consejero espiritual que conozca la palabra de Dios y que pueda ser transparente en tu vida con esa persona, de manera que esto sea una protección para ti, una protección de ti mismo y una manera de afirmar tu caminar con el Señor. Fue bien importante para Moisés ser transparente en la construcción. ¿Cuánto más no para nosotros es importante ser transparente con nuestras vidas? Es una manera de protegernos. Así que te motivo a que rindas cuentas. Aquí en el Éxodo tenemos este principio, sabemos que es la voluntad de Dios, la transparencia. Así que te dejo con ese consejo. Busca un consejero, busca a alguien que te pueda guiar y alguien con quien puedas ser transparente si acabas de meter la pata en algo y que te ayude en tu caminar con el Señor. Es importante, rindamos cuentas. Se nos acabó el capítulo 38 y ya se nos está acabando el libro de Éxodo. Ya estamos básicamente en el final, nos faltan nada más 2 capítulos, 39 y 40, y se acabó. Así que no te pierdas los últimos 2 capítulos, estas próximas 2 semanas que vienen. ¿Por qué? Porque después de Éxodo vamos a empezar con Levítico, y el final de Éxodo es la introducción para el libro de Levítico, así que si tú te pierdes el final de Éxodo, a lo mejor cuando empecemos Levítico no la vas a agarrar bien, porque es una historia hilada. Así que Levítico va a ser el siguiente libro que estudiaremos, no te lo pierdas. Nos faltan 2 capítulos más de Éxodo y pasamos. Recuerden que como iglesia Calvary, nuestro motivo es enseñar toda la Biblia. Así que vamos en orden. Se estudió Génesis en su momento con Dani Gámez. Pasamos al siguiente libro, Éxodo, y vamos a empezar ahora Levítico. Y así hasta que se nos acabe el Antiguo Testamento. ¿Y qué va a pasar cuando se nos acabe el Antiguo Testamento? Vamos a volver a empezar. ¿Okay? Queremos enseñar toda la palabra de Dios. Así que vamos a orar para terminar. Si gustas ponerte de pie.